Ya, muy bien. Mientras esperamos que vayan ingresando todos de nuevo. A ver, ya. Ya, vamos a seguir continuando con esto de los filtros. Básicamente los que acabo de explicar, que son gaussiano, radial y movimiento, son los filtros más comunes. Los otros que tenemos, vamos a desplegar la ventana, desenfoque. Por ejemplo, el de forma es un poco más complejo, sin embargo, no es muy usado, tal vez algo realmente específico. Ahorita lo vamos a ver a grandes rasgos. El de rectángulo básicamente es lo mismo que de forma, solo que aplico un rectángulo. El de superficie. Por favor, desactiven sus micrófonos. Muy bien. Bueno, el de superficie es igual, lo vamos a ver a grandes rasgos. Y bueno, a ver, el de forma lo que va a hacer es usar una forma para seguir y desenfocar en base a un radio. Entonces, como les decía, realmente sería algo más específico para poder realizar. Hay formas predeterminadas en el desenfoque de formas. También podemos buscar otro tipo de formas en el banco o en la biblioteca del Photoshop, etcétera, ¿sí? Pero este desenfoque, como les digo, es de hecho un poco más avanzado y muy específico. El que le sigue a grandes rasgos de la misma forma, vámonos a filtro, el de rectángulo. Es lo mismo, básicamente de forma, lo que hace es usar un rectángulo como base y si se dan cuenta hace otro tipo de desenfoque. Si se dan cuenta acá se sigue aplicando la máscara que le puse, por eso es que no hay ningún desenfoque en esta área, porque está pintado en la máscara de negro, ¿sí? Vamos a darle a cancelar. Otra vez vámonos a desenfoque. Ya habíamos avanzado el gaussiano. Un segundo. ¿Sí? En radial ya lo hemos avanzado y bueno, básicamente estos tres son los más usados y los principales que deben aprender a la hora de realizar fotomontajes. O también pueden poner diferentes efectos para realizar una pieza gráfica. Sí, puede ser el radial, pueden utilizarlo, pueden usar el de zoom, etcétera. Ahora sí, continuaremos. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy, que ya estamos más o menos llegando a eso, es realizar y avanzar un poco también de la herramienta de texto, por cierto. Hemos avanzado lo básico, que son las máscaras de los filtros inteligentes, que funcionan de la misma forma que una máscara de capa, solo que esta es una máscara de efectos, ¿sí? Y ya saben, lo negro oculta, lo blanco muestra. No me voy a cansar de repetir porque ese principio es realmente básico a la hora de manejar máscaras y realmente Photoshop, aparte de la pluma y de otras herramientas más, la máscara de capa es una de sus principales herramientas.
Así que, por cierto, también podemos ocultar el desenfoque o mostrarlo acá. Porque podemos agregar dentro de una misma imagen varios filtros. Por si acaso, si hacen eso, ya no se extrañen de que su computadora o su equipo se vaya a ver más lento porque, como les digo, utiliza bastante espacio en la memoria, en la tarjeta de video, utiliza muchos recursos de la computadora, ¿sí? Así que a medida que vayamos avanzando con los filtros y todo eso, entonces si aplican hartos filtros, se puede llegar a colgar e incluso, y no quisiera que pase eso, dependiendo de las características de su equipo, se puede llegar a quemar su tarjeta porque se va a calentar demasiado. Pero en este momento estamos usando lo básico. Antes de pasar a lo siguiente, ¿tienen alguna duda? Ya, muy bien, parece que está súper claro. Voy a tomar ese silencio como un sí. Ya, nos vamos a pasar directamente al manejo de texto. Quería preguntarles, con ustedes hemos aprendido un poquito sobre lo que es tipografía. No sé si era con este paralelo con diseño vectorial. ¿Quién me puede responder? No le hice, no hemos avanzado tipografía con usted. Ya, muy bien. Ya me decía algo. Vamos a avanzar. Tenemos tiempo. Vamos a avanzar un poquito de tipografía conmigo. Lo vamos a llevar, sí, en taller de arte, pero vamos a avanzar a grandes rasgos para que puedan entender, además de también aprender a instalar tipografía en nuestras computadoras. Bueno, los tipos son en realidad o se han ido llevando, creando a lo largo de los años de diferentes formas. Son básicamente una tipografía, es el dibujo de una letra. Existen diferentes tipografías, como acá vemos, por ejemplo, esta Pepsi es tiene una clasificación este tipo de letra. Yo la diría que es una sans serif, así a grandes rasgos, tiene algo más específico, sí, pero eso ya lo vamos a llevar en la materia teórica de forma más avanzada y más profundizada. En este momento tenemos una lista de tipografías en el Photoshop, pero tenemos que conocer la clasificación básica de estas tipografías. Y la voy a hacer directamente en esta página. La primera es la sans serif. Ahorita van a ver el título, denme un segundo. Cada clasificación va a estar con un ejemplo. La sans serif es la tipografía o aquellas tipografías que no llevan serifa. Vamos a ver qué es una serifa. La serif, vamos a hacerlo más abajo. Ahí está. Voy a ponerla con serif. No. Aquí está. Ya. Ahora sí que ya las tengo las dos ejemplificadas. Vamos a acercarnos.
Hay una diferencia entre una y otra. La serif tiene estas pequeñas partes que las voy a pintar con la ayuda del pincel. Esas de ahí. Esos como se diría, quien diría pequeños adornos, que son llamadas serifas o terminaciones en serif. Por eso es que se llama serif. Hay una psicología detrás de esta tipografía y de estas ornamentaciones en la tipografía, sí, hay una psicología. A diferencia de la sans serif, que significa sin serifa, que como ven, sus terminaciones son directamente rectas u oblicuas y no tienen serifas o ornamentación en serifas, ¿verdad? Son rectas. Entonces, las dos tipografías más básicas que conocemos nosotros dentro de esta clasificación son la Arial o la Times New Roman, que las han debido utilizar a su debido tiempo en el colegio. Existe un tipo de letra más que es la manuscrita. En este momento la voy a poner en ejemplo directamente. Que también la tenemos acá. A ver, acá hay una manuscrita. Vamos a reducirle el tamaño. Ahí está. Y bueno, la manuscrita yo creo que es bastante claro. Básicamente lo que dice su nombre es o simula como si hubiera sido escrita por una mano. Por eso es que se llama manuscrita. Entonces tenemos estos tres tipos de letras, ¿sí? La sans serif, que no lleva serifas, la serif, que lleva serifas en sus terminaciones, y la manuscrita. Estas tipografías van a ser usadas en diferentes formas y relacionadas de diferente forma. O sea que hay y existe la psicología de la tipografía. Ahora, en Photoshop y a la hora de hacer, en realidad en diseño gráfico, en la mayoría de nuestros programas, es importante saber elegir tipografía, saber reconocer tipografía, saber instalar tipografía, perdón, y saber manejar la tipografía en nuestras piezas gráficas. Entonces, lo que yo voy a hacer, denme un segundo, es mostrarles cómo descargar tipografía. Ya hemos vuelto acá. Nos vamos a ir al buscador, a Google, y tenemos dos herramientas principales para la descarga de tipografía. La primera es de Google, es Google Fonts. Vamos a ingresar a Google Fonts. Y una vez que ya hemos explicado esta clasificación básica, en esta página podemos clasificarla de esa forma. Hay estos dos otros tipos que son un poco más avanzados que los vamos a llevar, pero en este momento básicamente los que conocemos son la serif, sans serif y la, en este caso en inglés, manuscrita. ¿Sí? Entonces, en esta página lo que yo puedo hacer es buscar, puedo seleccionar, por ejemplo, estoy buscando una que no tenga serifa, entonces le desactivo las que son sans serif, tal vez estoy buscando una manuscrita, tal vez me quedo así, me quedo con las manuscritas, me gustan bastante.
y puedo empezar a buscar un tipo de letra. Vamos a encontrar, por ejemplo, la primera y la voy a poder descargar. Por cierto, yo recomendaría siempre buscar en esta página. Tal vez la siguiente que en este momento les voy a dar es de hecho un poco más mezclada, más libre. Sin embargo, en esta página vamos a encontrar tipografías libres de licencias de uso de derechos, o sea que son de uso público, ¿sí? Bueno, aquí lo que tienen que ver a la hora de seleccionar una tipografía es que principalmente tenga todos los elementos. ¿A qué me refiero? Varias tipografías vienen sin los acentos diseñados o algunos símbolos o signos, por ejemplo, las comillas, la ñ, existen bastantes casos. Entonces, si yo elijo una tipografía, debo ver que tenga todos los signos, porque si, no sé, pongo alguna palabra que incluya un acento y la tipografía no lleve ese acento, lo que va a hacer Photoshop es cambiar esa letra por una tipografía de la misma clasificación. Por eso es que para eso sirven las clasificaciones también. ¿Sí? Comúnmente en Google Fonts van a encontrar tipografías que están completas, que son libres de derecho, que están bien diseñadas. Entonces, de hecho, a mí me encanta bastante Google Fonts. Bueno, una vez que ya la he elegido, la puedo descargar. Antes de empezar con la descarga, nos vamos a pasar a la otra página que se llama Dafont. Ingresamos. Pueden anotarse estas páginas si gustan. Ingresamos a Dafont. Y de hecho, aquí te va a dar una clasificación más amplia. Un poco confusa, pero mucho, mucho más amplia. Y bueno, básicamente en básico vamos a encontrar la sans serif y la serif. Ancho fijos y otros ya son de hecho clasificaciones amplias, más específicas, ¿no? También vamos a encontrar las de fantasía, que son, a ver, las vamos a ver. Bueno, que podrían llegar a tener una clasificación, sí, sin embargo, son más libres estas tipografías. Pero tengan cuidado a la hora de usar estos tipos de letras, porque como les digo, en esta página no vamos a encontrar algunas letras completas, ¿sí? Vamos a buscar algo, tal vez manuscrito. Aquí está la manuscrita. Le doy un clic. Y ahí voy a encontrar manuscritas. Vamos a buscar una que me guste bastante, que sea gruesita. Por ejemplo, esta. Esta me gusta. Ahora, atención con esto. A diferencia de Google Fonts, que todas las tipografías están libres de derechos de autor, de pago, son gratis para uso público, varias de estas tipografías de Dafont no son gratis de uso público, como yo lo diría. ¿Dónde podemos ver eso? Es en esta parte, en la parte derecha, y te dice gratis para uso personal. ¿A qué se refiere esto? Que solo tú lo puedes usar, que no lo vayas a usar en, ¿cómo decirles? En un afiche publicitario para lucrar, etcétera. Como también existe esta que es 100% gratis. O sea que puedes usarlo de forma pública, ¿sí? Pero la mayoría, si se dan cuenta, son gratis para uso personal. Bueno, uno diría, pero licenciada, estamos en Bolivia y aquí nadie nos va a controlar eso. Sin embargo, puede ser que sea cierto, sí, puede ser que no haya ninguna fiscalización, no haya ningún control acerca del uso de las tipografías. Sin embargo, a la hora de entrar en concursos, de
diseño de carteles, porque hay estos concursos, puede ser de fotografía, de ilustración, y tú utilices en tu composición, en tu ilustración, en tu fotografía, una tipografía que tenga esto gratis para uso personal, lo envías y vas a quedar descalificado. ¿Por qué? Porque ellos sí controlan el uso de las tipografías. Ellos sí controlan si tienes la licencia o te van a pedir, de hecho, la licencia, te van a decir, bueno, hemos encontrado una tipografía en su pieza gráfica y no vemos la licencia, nos puede remitir la licencia de la compra y en ese momento no vas a saber qué hacer o tal vez puedes terminar por comprarla. Sí, así que mucho cuidado con este tipo de cosas. Bueno, hace rato habíamos elegido una tipografía que era para uso personal. Esta. Ya, vamos a pasarnos a lo que es descargar. Puedes descargarlo de forma directa como lo acabo de hacer, o puedes darle un clic y te va a mandar a la ventana donde te va a mostrar todas las letras que están disponibles. Te va a mostrar si tiene acento. Por ejemplo, este signo no lo tiene, tampoco tiene este, ni este, ni este. No lo ha diseñado el creador, pero supongo que son signos que rara vez utilizamos, entonces al parecer todo está bien porque miren que tiene acento, que eso es lo más importante, cuenta con los acentos y con la mayoría de los signos. Y también cuenta con lo que son las mayúsculas y las minúsculas, que existen tipografías que solo cuentan con minúsculas. Vamos a descargar dos tipos de letra. Bueno, en realidad me gustó más esta. Vamos a quedarnos con esta. De Google Fonts podemos descargar dándole un clic, no lo voy a hacer. Aunque también esta me gusta. Ahí está, ya me ha descargado. Tengo las dos. Ahora lo que vamos a hacer y pasarnos, una vez que ya tengo mi tipografía seleccionada, le voy a dar un clic al archivo RAR. Me va a abrir por defecto y vamos a explicar esta pequeña parte a detalle. Ya. Comúnmente las fuentes tipográficas vienen en dos formatos, en .otf o .ttf. Cualquiera de los dos es formato de tipografía. Lo que yo voy a hacer, y bueno, este es solo su muestra o presentación de la tipografía. Nada más, es solo una imagen, ¿cómo decirlo? Hasta que abra, si ya se ha lenteado la computadora. Ahí está, es su muestra de la tipografía. Nosotros como diseñadores gráficos también podemos llegar a diseñar tipografía, por cierto, ¿sí? Pero eso ya es algo más avanzado y tal vez en los siguientes años puedan llegar a avanzar eso. De hecho, yo lo diría que es un curso aparte. Bueno, volviendo. Vamos a hacer doble clic a nuestra tipografía y ahí de la misma forma te va a mostrar Windows, en este caso, las letras que tienes, las minúsculas, las mayúsculas, si tiene números, si tiene acento y los símbolos principales. Y cómo se ve con diferentes tamaños, desde 12 puntos hasta 72 puntos, ¿sí? Y este muestrario que dice el veloz murciélago hindú comía feliz, tantos, 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 es sencillamente una frase que contiene todo el abecedario y todas las letras y además de contener acentos. ¿Sí? Así que si estoy convencido o convencida de mi tipografía, lo único que tengo que darle clic es instalar.
Espero un momento que instale y ya instaló. Por si acaso tenemos que guardarnos bien el nombre de la fuente. En este caso se llama Suite. Vamos a cerrar esto. Voy a irme a Photoshop. Vamos a hacer un nuevo documento. Atención a partir de esta parte porque ya se nos viene lo que es la práctica del día de hoy o la participación del día de hoy. Así que atención con los pasos que voy a empezar a dar. Bueno, 1000 por 1000 cuadrado, 150. Y lo que yo voy a hacer es venirme a utilizar la herramienta de texto o su atajo de teclado. En este caso es la T, texto. Listo. Y hay dos formas de crear texto en Photoshop, al igual que Illustrator, por cierto. Tenemos la primera forma, una que es caja de texto y la otra que es texto libre. La caja de texto se crea, selecciono texto, haciendo un clic sostenido y me desplazo con el mouse y ven ese recuadro, esa es una caja de texto. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a medida que vaya escribiendo, se va a delimitar por la caja que he creado. ¿Sí? En segunda instancia, si me paso más abajo, porque ahorita sigo escribiendo, me va a aparecer este pequeño más. Aquí tal vez es un poco imperceptible. Lo voy a acercar. ¿Qué quiere decir? Y nos está indicando que hay texto desbordado. O sea que me queda todavía texto. Puedo modificar el tamaño de la caja y va a aparecer el texto faltante. O puedo hacerlo más pequeño y me va a seguir indicando que tengo texto desbordado. Esto nos va a servir para delimitar datos, por ejemplo, contactos, etcétera. Va a seguir una orientación de párrafo, centrado, izquierda, derecha, etcétera. Esa es la caja de texto. No tiene bordes ni color de relleno, por cierto. Solo es como una caja invisible que contiene el texto. Vamos a quitarlo. Y el texto libre es diferente. Ya no hago clic sostenido, sino que sencillamente le voy a dar un clic. Nada más. Una vez que hago esto, puedo escribir sin límite y se va a ir lejos, lejos. Va a seguir avanzando. ¿Sí? Ya. Una vez delimitado estas dos opciones, caja de texto y texto libre. El texto libre lo que me va a permitir es controlar de forma libre el texto. A diferencia de la caja de texto, lo que va a hacer es que toda la caja se va a agrandar o se va a achicar. Es muy diferente. Entonces, lo que yo voy a escribir es fotografía y abajo digital. Listo, le puedo dar un centro. Lo centramos. Y ahora me vengo. Ya me había instalado mi tipografía. Se llama Sweet Purple. Lo que voy a hacer, presiono texto, selecciono la tipografía y vamos a cambiarla. Si no la encuentran directamente, pueden buscarla de forma manual. Que a veces les comento, aquí está, no te reconoce con lo que escribes. Esa es la tipografía que hemos descargado. Le doy control T, puedo seguir cambiando su tamaño, fotografía digital. Y listo. Eso es en cuanto a instalar tipografía. Puedo utilizar, sí, otra tipografía. A ver, vamos a volver a instalar la que hemos descargado de Google Font, que se llama Pacífico. Hago lo mismo, lo abro, el archivo comprimido. Le doy doble clic. Presiono instalar. En este caso se llama Pacífico.
Y lo único que voy a hacer es cambiar la tipografía. Si se vuelve a salir, ya saben, vuelven a ingresar a la reunión. Así. Sí. Ahí está. Fotografía digital. ¿Puedo cambiar el color del tipo de letra? Sí, se puede. Lo que hago es seleccionar la letra y el color ya no se me va a definir acá, por si acaso. El color de la tipografía se encuentra acá. Entonces, cambio su color por, yo qué sé, ese color me gusta bastante, listo, lo dejo y ya lo cambié. Como les decía, el color de la tipografía se encuentra en la parte superior. El tamaño de la tipografía también se puede cambiar y está en la parte superior. Bueno, esto lo vamos a avanzar la siguiente clase. Vamos a seguir con la herramienta de texto y de filtro, que ya son, vamos a ir combinando para crear diferentes efectos o diferentes montajes. Por si acaso también tenemos nuestra ventana más avanzada, ¿sí? Donde podemos configurar diferentes cosas. Por ejemplo, selecciono todo el tipo de letra y la negrita está, y es negrita falsa, por cierto, porque las tipografías también vienen con su versión bold, o sea, que más gruesa, o con su versión italic, o con su versión regular, etcétera, que va a variar el grosor. Pero Photoshop, no Illustrator y InDesign nos da la opción de crear una negrita falsa. Ahora ya no está tan gruesa. Si la activo, entonces falsamente crea una negrita. Tenemos también la opción de cursiva falsa. No me gusta. La de todo en mayúsculas, todo en minúsculas, títulos, etcétera. Después acá está el tamaño. Este es el interlineado, si no me equivoco. El interlineado define el espacio, qué tan grande va a ser la distancia entre línea y línea. En este sentido está automático. Si le cambio a 24, se va a subir. Si le subo a 72, de hecho va a bajar. Puedo ir modificando eso. Vamos a dejarlo en 60. Puedo modificar lo que es el tracking, que define el espacio entre letra y letra. En este caso, como estamos hablando de una tipografía manuscrita, tal vez no me va a ayudar el tracking. El kerning define espacio entre dos letras específicamente. A diferencia del tracking, el tracking lo maneja de forma general. O sea que si yo aplico un espacio en el tracking, lo va a aplicar a cada espacio entre letra y letra. Sin embargo, en el kerning puedo seleccionar solo la F y la O y aumentarle el kerning de forma individual. ¿Sí? Ya, eso es básicamente todo. En párrafo vamos a encontrar las opciones que ya conocemos, creo que todos desde Word, que es el alinear a izquierda, centrar, derecha, justificar. No está activo acá porque básicamente no estamos en una caja de texto, por cierto, esto se activa para caja de texto, sangrías, nos va, además de separar. ¿A qué se refiere separar? Si estuviéramos en una caja de texto, a ver, vamos a crear una caja de texto para que me entiendan lo que es separar. Vamos a deseleccionar, creamos la caja de texto, algo pequeña. Vamos a cambiar el tamaño de la fuente y vamos a poner edición de fotografía digital. En este momento su interlineado está muy alto, lo vamos a poner automático. Vamos a irnos a párrafo y lo vamos a poner en derecha.
Voy a cambiar el tamaño de mi caja de texto para que puedan entender más o menos ahí. Si se dan cuenta, se ha bajado. Si yo activara separar, lo que va a hacer es agregar el guión, que lo conocemos, ¿verdad? ¿Para qué sirve el guión? Es como que sigue la letra, pero abajo. Si yo desactivo esto, se baja y ya no tiene el guión. Otra vez, separa las sílabas, no las separo. Sencillamente para eso en la opción de párrafo. Podemos justificar al centro, justificar a la derecha, justificar completamente. Sí, bueno, eso es en cuanto a opciones de párrafo, pero comúnmente no usamos mucho Photoshop para edición o diseño editorial. Así que vamos a eliminar esto. Nos quedaremos con lo que es fotografía digital. Ahora sí, se nos viene lo que es el uso del filtro de desenfoque conjuntamente con la máscara que hace un momento acabamos de explicar, con la tipografía. ¿Hay alguna duda antes de que me pase a este efecto? ¿Hay alguna duda antes de comenzar con respecto a tipografía? ¿Alguien tiene alguna duda o está claro? Si está claro, entonces ya se nos va a venir nuestra parte práctica. Disculpe. Dime. Hace rato dijo algo de la psicología de la letra. ¿Hay algún tipo de letra específicos para algunos diseños? Y quizá lo mismo con los colores que se les aplique. Ah, ya. Bueno, es una buena pregunta, no digo que no, sin embargo, es algo que vamos a avanzar y le vamos a dar su tiempo. A ver, de forma eh, general y a grandes rasgos, te podría decir que, por ejemplo, la que es con serif, las tipografías que son con serifas, comúnmente se utilizan para documentos formales o para evocar algo antiguo, serio, formal, o de abogados tal vez. Ahora, las tipografías que son sans serif, dependiendo a su clasificación, porque hay subclasificaciones dentro de la sans serif, existe la moderna, un montón de cosas, igual se relacionan con, puede ser cosas modernas, hay tipografías sans serif más amigables, etcétera, etcétera, etcétera. Comúnmente la manuscrita, que la estamos viendo aquí, hemos avanzado con ustedes lo que son las curvas, ¿verdad? Como esta tipografía tiene líneas, bastante líneas curvas, es amigable. Entonces se usa más para cosas del hogar, para algo más femenino, tal vez para comida, etc. Entonces sí hay una psicología detrás de las tipografías. Sin embargo, necesitamos darle una clase particular a esa área de la psicología, que la vamos a hacer, pero la vamos a hacer en el taller de arte, ¿sí? Entonces, ahorita lo que hemos avanzado es a grandes rasgos para que más o menos me entiendan cómo descargar tipografías, cómo seleccionar tipografías, dónde se encuentra tal, tal, etcétera, etcétera, etcétera. Ya poco a poco nos vamos a ir empapando más sobre la psicología de la tipografía. Ya, ¿alguna otra duda más antes de que comience con lo que es el efecto? Que ya nos queda solo casi 30 minutos para explicar esto. Ya, me parece entonces que está claro. Ay, por cierto, ya se va a cortar. Me está diciendo que tengo más o menos un minuto. Ya saben, se corta, vuelven a ingresar, por favor, al mismo enlace que se encuentra en el WhatsApp. Ingresan y vamos a comenzar con esto del efecto. ¿Sí? Bueno, para el efecto, lo que yo voy a necesitar es que primero nos vamos a descargar una tipografía, además de un